¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, en cuanto a tutorías, esta es la última. Luego tarea 2 ya le entregaron. Lo que va, lo que va quedando es el control de lectura número 3 y el control de lectura número 2. No sé si ustedes revisaron en la calendarización de las orientaciones académicas. Ahí em, se mencionaba de que el control de lectura número 2 iba a ser del 22 de mayo al 2 de junio, ¿verdad? De hecho, alguien, no sé si está conectado aquí ahorita, pero alguien en el WhatsApp me estaba preguntando ayer que qué había pasado, por qué se metía a la plataforma y no la encontraba. Entonces yo también pensé de que en esta semana iba a estar publicado y que en el transcurso de la semana lo iban a estar resolviendo. Pero consultando con el coordinador me dice que por el mismo motivo, como habían dos laboratorios bien seguidos, uno el domingo pasado y el otro mañana, entonces decidió no colocarlo. Lo va a publicar esta semana. Quiere decir de que va a ser entonces publicado del 5 al 9 de junio, ¿verdad? Es decir, esta próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Va, chévere entonces. Pues entonces tengan presente que ya esta semana ahí sí va a estar publicado ese control de lectura y pues eh, es de tener el cuidado ahí para resolverlo, ¿verdad? Y después de eso nos va a quedar pendiente el control de lectura número 3. Igual, ¿verdad? Vamos a estar pendientes a ver si hay un cambio en esas fechas. Puede ser que haya algún cambio o puede ser que ya de último el coordinador diga, miren, el control de lectura 3 no lo vamos a hacer ya porque ya no queda tiempo, ¿verdad? De hecho, si ustedes se... Digan, Orián. Buenos días a todos. Una pregunta, Buenos licenciado. días, digan. ¿Se va a extender el ciclo? Por el momento no hay noticias acerca de extensión del ciclo. Más bien lo que se está haciendo es que se están acortando algunas actividades y se están moviendo algunas fechas. Por ejemplo, a lo de la acortación. Fíjense de que esta materia, y por aquí les voy a mostrar en el navegador, esta materia consta de 6 unidades. La última unidad, y no sé si lo alcanzan a ver acá, pero está como opaco, ¿verdad? Esto que dice aquí unidad 6 es porque esta materia consta de 6 unidades. Pero otra noticia que les tengo y que me comunicó el coordinador es de que la unidad 6 ya no la vamos a ver, sino que vamos a llegar nada más hasta la unidad 5. Porque si ustedes se fijan también aquí con la unidad 5 dice del 8 al 28 de mayo. O sea, esto lo tendríamos que haber visto ya antes. Y se fijan, pues ya vamos a 3 de junio, ¿verdad? Entonces vamos como que atrasaditos con el contenido, pero no va a haber un alargue del ciclo, sino que más bien se va a Licenciado, quitar contenido. Dígame. lo que pasa es que si nos dieran las 6, aún así siento que fuéramos bastante apresurados. No hay- y a veces que con una tutoría nos dejan ya las tareas y quizás no hemos visto ni los temas que se contemplan en las tareas. Es por un montón de unidades, montón de contenido que hay que estudiar. Entonces, Ujú. prácticamente yo imagino que por eso. Sí, sí, eso pasa. En este y en muchas materias pasan. Bueno, ustedes seguramente han experimentado eso, ¿verdad? De que todo el contenido que tiene una unidad no se cubre en las tutorías de repaso y ordinario, ¿verdad? Porque es mucho el contenido, ¿verdad? Ahí lo que uno tiene que hacer es ponerse las pilas a leer, 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 ¿verdad? De hecho, inicialmente la idea es de que el material que se va a ver en una tutoría ya haya sido leído por ustedes, ¿verdad? Sería como que lo ideal, para que el momento de llegar a la tutoría sea el espacio más para practicar con ejercicios y resolver dudas que estar viendo inicialmente un tema, ¿verdad? Pero como ustedes ya saben, ¿verdad? En la práctica al final, pues por los atrasos o porque un tema es muy extenso y hay que dedicarle tiempo para entenderlo, pues entonces no se alcanza a ver cada uno de los temas, ¿verdad? No se alcanza a ver, ¿verdad? Por ejemplo, en esta tutoría no vamos a ver todos estos temas que están acá, sino que la recomendación siempre es dar una lectura y de las dudas que se tengan, ¿verdad? Siempre hacer la consulta. A nosotros, ¿verdad? Nos indican siempre como tutores que estemos siempre atentos a las consultas que ustedes tengan, ¿verdad? Porque hay mucho material que no se ve en las tutorías
y que queda de recomendación para ustedes que ustedes lo lean por su cuenta. Y que si hay algún detalle que no se comprende, pues hacer la respectiva consulta. ¿Verdad? Los que me escriben por WhatsApp, ya sea el grupo o de forma privada, pues eh, saben que trato de responder lo más pronto posible, ¿verdad? Salvo que esté muy ocupado con alguna cosa de mi otro trabajo, es que me tarde un poquito, ¿verdad? Pero digamos, no es que pasen días sin responder, ¿verdad? Entonces siempre trato de resolver todas las dudas de la forma más rápida posible, ¿verdad? Así que ahí vamos, vea, ahí vamos. Siempre eso sucede, creo que en todas las materias creo que pasa, ¿verdad? Que no se alcanza a cubrir todos los temas en una tutoría, ¿ya? Sino que es por nuestra cuenta, como decían las orientaciones académicas, ¿verdad? El sentido de la universidad en línea es un sentido autodidacta, en que el estudiante por su cuenta va leyendo todos los contenidos, las tutorías sirven de refuerzo para esos contenidos, ¿verdad? Pero la responsabilidad central está en uno como aspirante a ser profesional, ¿verdad? De tratar de ir cubriendo y si hay dudas, pues sin pena resolverla, vea. Preguntar, 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 vea, al punto de aburrir de tanto preguntar, vea. Pero en mi caso eso no es problema, vea. Pueden preguntar todo lo que sea, vea. Pueden hacer un montón de preguntas, vea, no solo una, que por mí no hay ningún problema, vea. Bueno, entonces en cuanto al contenido que y esta información la he dejado grabada aquí también, ¿verdad? Esto de que el control de lectura viene, no se programó esta semana, sino que se va a habilitar la próxima semana a partir del lunes. Y que la unidad 6 ya no la vamos a ver, vean. Que la unidad 6 era acerca de correlación, estudiar cómo se correlacionan dos variables, cuáles son los estadísticos que se calculan para determinar si hay relación entre dos variables cuantitativas o no, ¿verdad? Esa parte pues ya no se va a ver, ¿verdad? Sino que vamos a llegar hasta la unidad 5. De hecho, el año pasado en esta misma materia, el año pasado se vio la unidad 6, pero no fue evaluada, sino que se dejó un proyecto final, que era de que tenían una base de datos de dos variables acerca de eh, una reacción química, me parece. O parece que un medicamento aplicado y la reacción que habían tenido no sé cuántos pacientes, ¿verdad? En un grupo de prueba y un grupo de control. Y determinar entonces si había relación entre el medicamento aplicado y la reacción de los pacientes, ¿verdad? Entonces era eso, ¿verdad? Hacer esa prueba. Si significativamente, ¿verdad? O estadísticamente, el químico eh, tenía una reacción en particular, ¿verdad? O no había la evidencia suficiente para decir de que ese medicamento fuera significativamente distinto, ¿verdad? Ahí, por ahí lleva la noción de ese proyecto. Pero como les digo, en este caso no se va a hacer, ¿verdad? Ojalá de que en otra materia, en otra oportunidad, sí haya pues el chance para hacer un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Porque sí estaba bien interesante. Bien, entonces la unidad 5, como les decía, aquí estas fechas están atrasadas, pero por lo mismo de que nos hemos atrasado algo, más que todo con esto de las variables cualitativas y cuantitativas, pero en cuanto a sus distribuciones de probabilidad, que eso nos consumió 2 tutorías ordinarias, porque pues sí, es bastante y son varias distribuciones las que estudiamos, 3 distribuciones por cada tipo de variable, ¿vea? Así que por ese mismo detalle, como les comentaba, aquí dice que esto va a ser desarrollado del 8 al 28 de mayo, que ya pasó y hasta ahorita lo estamos comenzando, al menos a ver en tutoría, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes ya le dieron una lectura, ¿verdad? Y eso está muy bien. Pero en cuanto a repaso y a resumir esta unidad en una tutoría, pues lo estamos haciendo hasta este momento, ¿verdad? E igual, ¿verdad? Vamos a hacer una síntesis, ¿verdad? Ahorrándonos toda la teoría que dice acá, ¿verdad? Todo el origen de cada uno de los conceptos, de las fórmulas, ¿verdad? A mí lo que me gusta, como les comentaba anteriormente, es hacer una síntesis
de los temas, como quien dice, vaya, tras haber visto toda la teoría y de dónde sale cada cosa, vamos al punto, vea, cómo se resuelve cada uno de los ejercicios, que normalmente se resuelven en cada unidad, vea. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Así que, viendo siempre esta parte de la unidad, aquí tenemos que lo que hay que estudiar, ¿verdad? Lo grueso de esta unidad son el cálculo de los intervalos de confianza para la media de una población con varianza, ya sea conocida o desconocida. Los intervalos de confianza para la proporción de una población, ¿ya? Eso en cuanto a intervalos de confianza, esos dos tipos vamos a estudiar. Luego, otro tema fuerte de esta unidad es la prueba o contraste de hipótesis. Formulación de hipótesis, tipos de contraste, los tipos de errores que existen, ¿verdad? Y los métodos de prueba. Prueba de hipótesis de parámetros de una población normal. Ahí vamos a ver un estadístico que lleva los apellidos de dos estadísticos extranjeros. Y pues vamos a ver cuál es el método. ¿Verdad? La prueba de hipótesis sobre la media de una población no normal y las pruebas de hipótesis sobre la proporción de una población. Si ustedes se fijan, estamos hablando entonces intervalos de confianza para la media de una población y estamos hablando de intervalos de confianza para la proporción, ¿verdad? Para la media y para la proporción. Lo mismo con los contrastes de hipótesis. Pruebas de hipótesis para los parámetros de una población, ¿verdad? Para la media y pruebas de hipótesis para la proporción, ¿verdad? Pruebas de hipótesis para la media, pruebas de hipótesis para la proporción, ¿verdad? O sea, va en similar camino, ¿verdad? Va en similar situación. Veamos entonces, vamos a lo primero. De esto, los límites o intervalos de confianza que nosotros vamos a estar estudiando, ¿verdad? De forma resumida, teórica, lo que los límites nos dicen es que en el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de confianza es un rango de valores calculado en una muestra, en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada, ¿verdad? Es decir, que para el parámetro del que nosotros estamos calculando el intervalo de confianza, ese valor del parámetro está dentro de ese intervalo. La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido se determina nivel de confianza, es decir, qué confianza tenemos nosotros de que ese parámetro está dentro de ese intervalo. Y ese nivel de confianza nosotros lo determinamos y se denota por 1 menos alfa. La probabilidad de equivocarnos se llama nivel de significancia, que es el valorcito de alfa nada más, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la tabla de la distribución normal? Perdón, de la distribución normal, ¿verdad? Gráfica, le vamos a poner aquí de distribución normal. Es decir, la campanita aquella de Gauss, ¿verdad? Esta que está aquí. Veamos. Nos dice de que el nivel de confianza se denota por 1 menos alfa y que la probabilidad de equivocarnos se denomina como nivel de significancia y se determina por alfa. Generalmente se construyen intervalos con confianza de 95% o significancia del 5%, que es el complemento, vean. Son menos frecuentes los intervalos con alfa de 10% o de 1%, ¿verdad? Por ejemplo, un alfa que nosotros no determinemos o un error que nosotros no determinemos del 1%, ¿verdad? Es demasiado estricto. Generalmente, ¿verdad? Y esto en la práctica ocurre también, que todos los intervalos se construyen al 95%. ¿Por qué? Porque es un convenio internacional en el que se dice, ya con el 95% de confianza de mis cálculos, ya con eso yo ya me doy por satisfecho, ¿verdad? O ya me doy por enterado de que mis resultados tienen un nivel de significancia muy bueno, ¿verdad? Del 90%, como que muy bajito, ¿verdad? Y del 1%, es demasiado estricto, ¿verdad? Entonces, un término medio es el 95%, ¿verdad? Entonces, ese 95% es el que suele estar en esta región central de la campana de Gauss, ¿ya?
Y el otro, el nivel de significancia. El de alfa es este que viene a estar aquí en las colitas de la campana de Gauss, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, platicábamos de que estas esquinitas que están acá, o estas orillitas, estas colitas que están acá de la campana de Gauss, son justamente esas regiones donde es menos probable que ocurra un valor que nosotros encontremos, ¿verdad? Son las probabilidades más bajas. Las probabilidades más altas de que nuestros sucesos ocurran se encuentran en la región central, ¿verdad? Entonces por eso se cubre un 95%, que sería la parte más grande de toda esta campaña, ¿verdad? Bien, sigamos con eso entonces. Les platicaba hace un ratito con este texto que está aquí arriba, ¿verdad? Les platicaba a ustedes de que cuando yo calculo un parámetro, al momento de estimar un parámetro, el intervalo de confianza lo que me dice es, mira, a un 95% este valor que vos has calculado es correcto. O el valor este que has calculado tiene un 95% de confianza, puesto que cayó dentro del intervalo que se ha calculado. Pero si ocurre que el valor que nosotros calculamos está fuera del intervalo de confianza, quiere decir que nuestros cálculos han sido equivocados, ¿verdad? O que no hay la suficiente confianza de los cálculos que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, fíjense de que esta semana en mi trabajo estuvimos haciendo unos cálculos de correlaciones de unas variables macroeconómicas, que son el Producto Interno Bruto de un país, las inversiones, las remesas, la inflación y la balanza de pago, se llama otra variable. Son cinco variables macroeconómicas con las que nosotros estábamos haciendo una estimación para saber qué tanto va a crecer un país. ¿Ya? Lo estamos haciendo tanto para El Salvador como para otros países de Centroamérica y del Caribe, porque se necesita hacer una estimación al inicio de cada año, se necesita hacer una estimación de cuál va a ser el comportamiento en cuanto a crecimiento económico de un país, porque así entonces en la empresa nos hacemos la idea de cómo se van a comportar las ventas, ¿verdad? Em, Así que entonces estábamos haciendo unas pruebas de correlaciones de esas variables y nos salían que algunas variables sí estaban muy correladas, ¿verdad? Por ejemplo, el PIB, las inversiones, las remesas estaban muy correlacionadas con el desempeño y crecimiento del país, ¿ya? Pero necesitábamos hacer una prueba, si esas correlaciones eran significativas o no. Y para hacer esa prueba de significancia la hicimos al 95%. Y para nuestra sorpresa lo que ocurrió es de que esas correlaciones, o sea, es decir, esos parámetros que estábamos estimando no eran significativos, ¿verdad? Es decir, al 95% de confianza, la prueba nos la rechazaba. Y eso era tanto con intervalos de confianza, que es lo que estamos viendo en este momento, como con una prueba de hipótesis también. Así que entonces lo que ocurrió es de que no fueron significativas las correlaciones, no pudimos utilizar ese método para demostrar de que las variables estaban correlacionadas entre sí, ¿verdad? No votó el argumento que estábamos utilizando. Así que entonces lo que tenemos que hacer la próxima semana es emplear otra metodología para ver si esas variables que nosotros estamos ocupando son las correctas, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? No nos queda de otra. Así que eso es una forma como para nosotros decir la confiabilidad que estamos teniendo. Pero ¿por qué resultó que no eran confiables los datos que nosotros teníamos? Porque teníamos muy poquitos. Porque como ustedes saben, para elaborar cualquier estudio o para elaborar, por ejemplo, una tablita de distribución de frecuencias y ver si siguen una distribución normal, necesitamos por lo menos 30 datos. Por lo menos 30 datos. Pero ocurre que los datos con los que nosotros teníamos, para un país habían 15, para otro país habían 10, es decir, había muy poquitos datos, ¿verdad? Y eso es porque ni modo, la empresa no tiene más información histórica.
Entonces puede ser de que si hubieran más datos, si fueran significativas las correlaciones, ¿ve? Pero como muy poquitos datos habían, probablemente por eso nos estaba dando una mala estimación, ¿ve? Así que ni modo, ¿ve? No podíamos trabajar en esa parte. Pero bueno, eso es por hacerle un comercial. A continuación acá, busqué un videito en internet donde explica esto de los intervalos de confianza. ¿Verdad? Es una breve explicación, ¿ya? Porque por si acaso con mis palabras no se comprende cuál es la utilidad de los intervalos, pues entonces lo vamos a ver a continuación acá. En este video vamos a hacer una introducción a la Pregunta, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok, Mm. excelente. estimación por intervalos. Todo lo que vamos a mencionar en este video se encuentra en mi libro Estadística y Probabilidad con aplicaciones, que usted puede señalar es lo siguiente. Existe normalmente una población, o sea, un gran conjunto, ya sea de personas, de objetos, de registros, en fin, de cualquier cosa, y vamos a suponer en este caso que tenemos una gran población de personas y obtenemos de ella una muestra, o sea, un conjunto que esperaríamos sea representativo de esa población. Esta muestra, entonces, su finalidad es que nosotros podamos hacer generalizaciones sobre la población a partir de los datos de la muestra. Dado que no conocemos los datos de la población, entonces necesitamos la muestra como medio para poder conocer esa población. Esas generalizaciones es lo que llamamos la inferencia estadística. Es entonces poder conocer una población a través de una muestra. Nuevamente, si tenemos entonces la población y tenemos la muestra, por ejemplo, queremos conocer la edad promedio de una determinada población, dato que no conocemos, entonces tomamos la muestra y por lo tanto, como el dato no lo conocemos, requiere ser estimado con la muestra y en la muestra sí podemos conocer esa edad promedio. Entonces vamos y le preguntamos a cada persona de la muestra su edad y entonces ese promedio de la muestra que sí puede conocerse nos sirve entonces para estimar el promedio de la población. Entonces, cuando hablamos de inferencia estadística, decimos que el objetivo de las investigaciones estadísticas es poder hacer inferencias acerca de la población basada en información contenida en muestras que son tomadas aleatoriamente. Las poblaciones son representadas por descripciones numéricas, llamadas parámetros, por ejemplo, la media poblacional representada por μ o la desviación estándar poblacional representada por sigma. La inferencia estadística consiste en hacer entonces inferencias, o sea, generalizaciones sobre tales parámetros a partir de estadísticos, que son datos muestrales conocidos, como es el caso de X barra o S, calculados entonces a partir de observaciones de las muestras. Cuando hablamos de inferencia estadística, tenemos entonces la estimación y la prueba de hipótesis. En este video vamos a hablar específicamente de estimación y ya tenemos otra serie de videos que hablan sobre las pruebas de hipótesis. Al hablar de estimación, existe la estimación puntual y existe la estimación por intervalos. La que nos interesa es la estimación por intervalos. ¿Por qué nos interesa la estimación por intervalos? Supongamos que nosotros deseamos calcular la probabilidad de que al lanzar un dardo demos en un punto específico. Esa probabilidad va a ser sumamente baja, que uno tire el dardo y pegue exactamente en un punto. Eso es lo que llamaríamos la estimación puntual, o sea, tomar una muestra de una población y esperar que el dato de la muestra sea idéntico al de la población, eso es casi imposible. ¿Qué es lo que esperaríamos hacer? Bueno, la probabilidad de dar en una cierta zona cercana a ese punto. Eso es lo que llamaríamos la estimación por intervalos. Aquí nosotros sí podríamos hablar de una cierta probabilidad alta de que el dardo vaya a caer cerca de ese punto señalado. Entonces, cuando hacemos estimación por intervalos, lo que nosotros vamos a hacer es no decir que el valor poblacional tiene un valor específico, sino que se encuentra en un cierto rango limitado sobre el cual podemos nosotros dar una probabilidad alta.
Entonces tenemos diferentes parámetros que ya dijimos que son valores que describen la población y diferentes estimadores. Entonces algunos parámetros son, por ejemplo, la media, que es estimada a través de la media muestral. Entonces la media poblacional mu es estimada a través de la media muestral X barra. La varianza sigma al cuadrado, que es estimada a través de la varianza muestral S al cuadrado. La desviación estándar poblacional sigma, que es estimada a través de la desviación estándar muestral S, la proporción P mayúscula, que es estimada a través de la proporción muestral P minúscula, el coeficiente de correlación phi, que es estimado a través del coeficiente de correlación muestral R, entre muchos otros posibles parámetros y sus respectivos estimadores. Les reitero que este material se encuentra en mi libro Estadística y Probabilidad con Aplicaciones, que usted puede adquirir en... Bueno, ahí tenemos entonces. Si se fijan entonces, la explicación que nos brindaba este video es acerca de que calcular la probabilidad de caer en un punto en específico, que eso es que a través de una muestra vayamos a predecir exactamente cuál es el estadístico poblacional, está bien difícil. Lo que para eso podemos hacer entonces, hacer una estimación por intervalos, que es decir, no sé el valor puntual, pero sí puedo hacer un rango donde puede estar ese valor puntual de la población. Entonces, sabiendo esto, pasemos entonces a los ejemplos. Nos dice entonces la teoría, la que está ahí en la plataforma. Para construir un intervalo de confianza se puede comprobar que la distribución normal estándar cumple. ¿Vea? Cuando nosotros estandarizamos una variable X y que se convierte en Z, para tener un intervalo de confianza del 95%, esa va desde Z, desde menos 1.96 hasta 1.96, ¿verdad? Es decir, de que si este valorcito de 1.96 lo buscamos en la tabla, nos vamos a fijar de que va a estar cercano a 0.95, ¿verdad? Como probabilidad. Luego entonces, si una variable X tiene una distribución normal, ¿verdad? Con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces el 95% de las veces se cumple. La formulita de estandarización que ustedes ya conocen, X barra menos mu sobre sigma, ¿verdad? Esa debe estar entre menos 1.96 y 1.96, ¿verdad? Despejando esta ecuación se tiene de que este valorcito de sigma, ¿verdad? Como está dividiendo, pasa a multiplicar, pero como tenemos acá una desigualdad, quiere decir de que este valor tiene que pasar a multiplicar tanto el de la izquierda como el de la derecha, ¿verdad? Se va para allá. Este valorcito que está acá de menos mu, como está sumando, perdón, como está restando acá, tiene que pasar a sumar con el 1.96, ¿verdad? Por eso entonces aparece positivo, ¿verdad? Y positivo de este lado. La raíz cuadrada de n está multiplicando, entonces pasa a dividir. Por eso está colocada aquí la raíz de n debajo de sigma, ¿verdad? Y entonces con eso, ¿qué estamos haciendo? Que este valor de mu entonces se queda solito. ¿Por qué? Porque es mu el que tenemos que despejar. Porque lo que estamos diciendo es que tenemos que encontrar un intervalo de confianza, ¿verdad? Para la media poblacional. Es decir, cuando nosotros calculamos la media muestral, ¿qué tanto se acerca a la media poblacional? ¿Verdad? Como ya vimos, con un valor puntual está bien difícil. Pero con un intervalo de confianza podemos decir, el valor que yo he calculado va a estar entre este rango, ¿verdad? Para la media poblacional, ¿verdad? Entonces vayamos viendo un ejemplo de esto.
Generalmente nos dice cuando se quiere construir un intervalo de confianza para la media poblacional mu, la varianza poblacional es desconocida, por lo que el intervalo para mu construido al final es muy poco práctico. Si en el intervalo se reemplaza la desviación estándar poblacional por la desviación estándar muestral, es decir, S, el intervalo de confianza va a tomar entonces la siguiente forma, ¿verdad? Tenemos aquí a mu y en su lado izquierdo va a tener la media menos 1.96 multiplicado por S sobre raíz de n. Y del lado derecho lo que vamos a tener es x más 1.96 por la desviación estándar muestral dividido entre la raíz de n, ¿verdad? Si se fijan, prácticamente son las mismas letras. Es la misma expresión, tanto a la izquierda como a la derecha, con la única diferencia de que aquí está restando y aquí está sumando, ¿verdad? X menos, X más, ¿ya? Esa es la única diferencia. Entonces, veamos un ejemplo. Los siguientes datos nos dice son puntajes obtenidos para 45 personas de una escala de depresión. Mayor puntaje significa mayor depresión, ¿ya? Lo que tenemos acá en esta tabla. Entonces, con esos datos, perdón, para construir un intervalo de confianza para el puntaje promedio poblacional, asumamos que los datos tienen distribución normal, con varianza poblacional, sigma cuadrado, desconocida. Como sigma cuadrado es desconocido, lo estimamos mediante la desviación muestral, es decir, S cuadrado, que es 18.7. Entonces un intervalo de confianza aproximado va a ser, ¿verdad? Tenemos aquí la fórmula para el intervalo de confianza. Sustituyendo estos valores van a ser la media de 14.5, ¿verdad? Es decir, de que a estos valores sumarlos todos y dividirlos entre el total de datos que tenemos, es decir, entre 45. Como ese es un procedimiento que nosotros ya sabemos cómo se hace, pues ya eso no lo podemos saltar. Resulta de que la media es 14.5 y que la desviación, ¿verdad? Perdón, la varianza es de 18.7, ¿verdad? Significa que la desviación estándar es, sacándole la raíz a 18.7, vamos a obtener 4.3. Entonces, 14.5 menos 1.96 multiplicado por 4.3 dividido entre raíz de 45, ¿verdad? Menor o igual, mu, menor o igual. Escribimos los mismos datos, pero con el símbolo de sumar. 14.5 más 1.96 multiplicado por 4.3 entre raíz de 45. Raíz de 45, ¿verdad? Porque es el valor de n. Luego un poquito de operación aritmética simple, ¿verdad? 14.5 menos 1.96, la división de la desviación estándar entre raíz de n 0.6410, ¿verdad? Está colocado aquí a ambos lados. Multiplicando 1.96 por 0.64 es 1.25636, ¿verdad? Si se fijan, venimos arrastrando los mismos datos, ¿verdad? Es lo mismo, pero aquí llevamos el cuidado de que aquí tiene que ser negativo y aquí tiene que ser positivo, ¿verdad? 14.5 menos 1.25, 13.24. Del otro lado, 14.5, pero más 1.25 es 15.756. ¿Qué significa eso entonces? Que nosotros sabemos de que la media es de 14.5. El resultado de haber calculado la media en esta muestra es 14.5. ¿Qué tan representativo es ese valor de 14.5, esa media muestral, para la media poblacional? ¿Qué tan representativa es? Lo que el intervalo de confianza nos está diciendo es de que la media poblacional está entre 13.24 y 15.75, ¿ya? La media poblacional está entre 13 y 15. Y nuestra media muestral ha dado 14.5, ¿verdad? Significa entonces que ese valor al 95% de confianza, esa media muestral es muy representativa, tiene un 95% de representatividad de la media poblacional.
¿Por qué? Porque estamos viendo que justamente ese valor, perdón, que justamente ese valor está en este rango, está en este intervalo que hemos calculado. ¿Se comprende? Además del procedimiento para calcular el intervalo, ¿se comprende el análisis que se le hace? Chile. Ok. Muy bien. Veamos entonces. Aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? Entre 13 y 15 con una confianza del 95% de lo que tenemos la media. Ahora, el intervalo de confianza para una proporción. En este caso, interesa construir un intervalo para una proporción o un porcentaje poblacional. Por ejemplo, el porcentaje de personas con hipertensión, el porcentaje de personas fumadoras, etc. Si el tamaño muestral de n es grande, el teorema central del límite nos asegura que esa estimación de esa proporción se aproxima a una distribución normal con media P y desviación estándar P menos, ¿verdad? 1 menos P por 1 menos P dividido entre N, ¿verdad? Es decir, muestras grandes nos aseguran que los datos se asemejan a una distribución normal. Y así como la historia que le estaba contando hace ratito, como tenemos muy poquitos datos, no podemos asegurar que esos datos se asemejan o se asocian a una distribución normal. ¿Por qué? Porque tener muy poquito. No se puede hacer esa prueba de normalidad. ¿Verdad? Entonces necesitamos muchos datos. ¿Verdad? Como mínimo 30 estábamos hablando. Dicho de otra forma, ese valor estándar o esa distribución z, ¿verdad? Esa variable estandarizada va a ser igual al p estimado menos el p en general dividido entre la raíz cuadrada de p por 1 menos p. ¿Ya? Este 1 menos p se les va a ser muy familiar a ustedes, que es lo que llamábamos q en la distribución binomial, ¿se recuerdan? Que es el complemento de la probabilidad, ¿verdad? Para llegar a 1. Eso multiplicado por la raíz de n tiene una distribución normal, ¿verdad? Con media 0 y desviación estándar 1. Es decir, tiene una distribución normal, ¿verdad? Entonces, procediendo en forma análoga al caso de la media, podemos construir un intervalo del 95% de confianza para la proporción poblacional P, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula de esto? Tenemos, si se fijan acá, en medio de la desigualdad, tenemos la estimación muestral de P, menos 1.96. ¿Por qué 1.96? Porque lo queremos siempre para el 95% de confianza. Multiplicado por la raíz cuadrada del P muestral, ¿verdad? Por 1 menos P muestral dividido entre N, la cantidad de datos que tengamos. Del lado derecho, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, solo que con el valor, perdón, con el signo más, ¿verdad? Pero de ahí, si se fijan, es igual. Veamos entonces. En un estudio de prevalencia de factores de riesgo en una corte de 412 mujeres mayores de 15 años en la región metropolitana, ¿verdad? 412 mujeres, ¿verdad? Se encontró que el 17.6 eran hipertensas. Un intervalo del 95% de confianza para la proporción de mujeres hipertensas en la región metropolitana está dado por. Tenemos entonces de que el P muestral es 17.6%.
eso traducido a probabilidad, ¿verdad? Es entonces 0.176. Sustituyendo los datos en la fórmula, vean. La proporción muestral, 0.176 menos 1.96 por, ¿verdad? Y si esto no se ve muy bien así como está escrito, pues entonces escribámoslo más bonito, más como que fuera ecuación. Voy a abrir acá, peine. Creo que con peine es suficiente. Veamos entonces. Tenemos de que el P voy a poner esto aquí. Así. El P muestral es 17.6%. O lo que es lo mismo, 0.176. Ok. La fórmula entonces nos dice, para el intervalo de confianza de la proporción poblacional, ¿verdad? Entonces, no lleva el gorrito P acá, no lo lleva. La fórmula lo que nos dice es de que aquí va a ir un menor o igual y aquí va a ir menor o igual también, ¿verdad? Nos dice de que debemos colocar el P muestral menos 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de P por 1 menos P, esto lleva gorrito acá, entre N, ¿ya? Y lo mismo vamos a escribir aquí. El P muestral más 1.96 multiplicado por la raíz de P por 1 menos P sobre N. Ahí tenemos, ¿verdad? Para el ejemplo que nosotros estamos desarrollando entonces, lo que nos queda es 0.176 menos 1.96, una raíz grandota, y aquí va a ser 0.176 multiplicado por 1 menos 0.176 nuevamente, ¿verdad? Esta raíz tiene que llegar hasta acá y esto va dividido entre 412, que son las 412 mujeres, ¿verdad? Menor o igual, aquí dejamos P, menor o igual, y aquí vamos a escribir exactamente lo mismo, 0.176 más, ¿verdad? Solo que con el signo cambiado, 1.96 raíz de 0.176, 1 menos 0.176, eso dividido entre 412. ¿Ya? Significa entonces, este valorcito que está ahí adentro de la raíz, lo podemos calcular, ¿verdad? ¿Qué significa? Hacer una multiplicación simple, ¿verdad?
0.000352. Y si alguien más va haciendo los cálculos, pues me puede ir confirmando si estos valores que voy colocando son los correctos. Sí, así lo llevo yo. No es el que me haya equivocado. ¿Así lo lleva también? No, pero son 4 ceros después del punto dentro de la raíz. 4 ceros le dieron. Sí. Vale. Alguien más que lo haya hecho también y corroboramos así para estar bien seguros de que son 4 ceros después del punto. Solo eso, nada más, no sé qué tanto llegue a afectar, pero solo es. Ajá. A mí me da, ¿Lo haya hecho? Perdón. A mí me da, dijo alguien por ahí. Hola. Francisco, me parece que a usted le da 4 ceros después del punto, vea. Si no me equivoco, fue Francisco quien nos lo mencionó. no, me da 0.000352, igual que usted. O sea, con 3 ceros después del punto. Sí, Ok. En la calculadora de casualidad le salió así, 3.52 por 10 elevado a la menos 4. ¿Así? sí, pero le presiono la tecla ENG y ya me lo da, como usted lo tiene. Ok. Entonces sí estamos bien ahí, con 3 ceros después Sí, del punto. ¿Sí? sí, así. Ok, de acuerdo, va. Sigamos entonces. La raíz de esto a mí me da, vea, y ustedes me confirman, 0.01876. ¿Ya? Menor o igual que P, menor o igual a 0.176 más 1.96. Y aquí me da en esta raíz 0.01876. Redondeado, vea. Sí. Queda bien largo. Sí, va, chévere entonces. Luego ya esto es súper fácil de calcular, vea. 0.176 menos 1.96 por 0.01876. A mí me da, y ustedes me confirman, a mí me da 0.1392. Ahí queda, según el redondeo, vea. P menor o igual que más 0.21 28. ¿Me confirman si a ustedes les da igual también? Sí, solo con esos decimales quedaría solo con 4, sí. Ajá, con 4 decimales Ajá. es suficiente. Sí, Porque como esto es una proporción, vea, es una forma de probabilidad. Así que con 4 dígitos está bien después del punto, vea. Quiere decir entonces, vea, ya para ir concluyendo con este ejercicio, lo que nos decía es, ¿verdad? Nos decía el ejercicio, aquí lo voy a poner. En un estudio de prevalencia de factores de riesgo, vea, en un grupo de 412 mujeres, vea, nos resultó que esta proporción de 17.6% eran hipertensas, vea. Hay que hacer un intervalo de 95% de confianza para la proporción de mujeres hipertensas, vea, en la región metropolitana. Ok, entonces,
Quiere decir de que esto si lo expresamos nosotros en porcentaje, significa de que el 13.92, vea, 13.92% y aquí el 21.28%, ¿ya? Y está la proporción de mujeres hipertensas. La proporción muestral, 17.6%. La proporción poblacional está entre el 13.92, digamos entre el 14 y el 21%. ¿Qué significa? De que esta proporción muestral de mujeres hipertensas sí demuestra de que entonces la proporción poblacional sí está asemejadamente a ese valor, ¿ya? O se aproxima a ese valor. Quiere decir de que esta proporción que calcularon, que a saber quién la calculó, ¿vea? Solo nosotros nos han dicho de que esa es la proporción muestral, ¿vea? Pero quien sea que la haya calculado no se equivocó, porque la proporción poblacional está entre el 13 y el 21%, ¿verdad? Quiere decir entonces que realmente sí, vea, a nivel poblacional, entre un 13 y 21%, las mujeres son hipertensas, ¿ya? Con un nivel de confianza del 95%, ¿vea? Respetando el nivel de confianza del 95%. ¿Se comprende, mis estimados? ¿Hola? Hola, Lick. ¿Se comprendió? Sí, Lick, ¿se entiende? Chévere, entonces. Vaya, fíjense. Además de calcular estos intervalos de confianza, ¿verdad? Para decir si nuestras estimaciones muestrales se asemejan a la población, es decir, si los cálculos que nosotros hacemos realmente representan lo que está ocurriendo en la población, también esto se puede usar para probar hipótesis. Y esto es lo que dice a continuación acá. Uso de intervalos de confianza para verificar hipótesis, ¿verdad? Porque al final lo que nosotros estamos haciendo es una hipótesis con estos los intervalos de confianza. La hipótesis es de que, así como el cálculo de un valor, de una media, de una varianza, de una proporción que nosotros estamos haciendo de una muestra X, que esto se asemeja a la población, pues entonces justamente eso es una hipótesis. A lo que yo los cálculos que estoy haciendo, estos representan a la población, ¿verdad? Es una hipótesis. Entonces, eso justamente de manera formal lo podemos aplicar como una prueba de hipótesis también, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que se plantea la hipótesis de que el promedio de peso de nacimiento de cierta población es igual a la media nacional de 3.250 gramos, ¿verdad? Es decir, un poquito más de 3 kilogramos, ¿verdad? Al tomar una muestra de 30 recién nacidos de la población en estudio, se obtuvo de que la media es 2.930 gramos, de que la desviación es de 450 y n pues los 30 recién nacidos que nos habla acá, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a probar con esto? ¿O qué necesitamos validar? Vamos a construir entonces un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional, es decir, la fórmula que ya estudiamos anteriormente, la primera que vimos de esta tutoría. Como ya saben ustedes la fórmula, pues se coloca la media menos 1.96 y eso va multiplicado por la desviación estándar entre la raíz de n, ¿verdad? Tanto a la izquierda como a la derecha, pero no olvidar de que a la derecha lleva signo positivo, ¿ya? Pues entonces aquí vienen los cálculos, vea, 450 entre raíz de 30, da 82, luego son multiplicados por 1.96, pues da 161, a la media le restamos ese 161 de este lado y se lo sumamos de este lado, ¿verdad? Mismo procedimiento. Si ustedes se fijan, esto de la construcción de los intervalos de confianza es más el análisis que el procedimiento aritmético, ¿verdad? En 3 líneas se va, ¿verdad?
siendo prácticos en 3 líneas, ¿verdad? Se llega al resultado. Así que entonces creo que está fácil. Entonces, lo que nos dice este intervalo de confianza es que la media poblacional está entre 2.768.9 y 3.091. Luego, vean la conclusión entonces. El peso de nacimiento varía entre 2.769 y 3.091 gramos, con una confianza del 95%. ¿Qué ocurre aquí? Que el intervalo este que hemos calculado no incluye el valor poblacional de 3.250, ¿verdad? No lo incluye. ¿Y qué es lo que nos decía el ejercicio? Se plantea la hipótesis de que el promedio de nacimiento de cierta población es de 3.250. Ese valor de 3.250 no está acá, ¿vea? Porque se pasa de los 3.091, no cae dentro de este rango, ¿vea? Los 3.250. Entonces, ¿qué ocurre? Que la hipótesis nosotros la vamos a rechazar, ¿ya? Nos dice, planteado en la hipótesis, entonces esta es rechazada con una confianza del 95%, ¿ya? Este valor nosotros lo hemos calculado con un nivel de confianza del 95%, entonces la aseveración anterior de que la media poblacional de 3.250 gramos es falsa, ¿ya? No está en ese rango, no es ese el valor de la media poblacional. ¿Quién calculó entonces, o quién dijo de que estos 3.250 gramos representaba la media poblacional, ¿verdad? Representaba la población, ¿verdad? Estaba equivocado, ¿verdad? Porque mediante una prueba de rangos, ¿verdad? Una prueba de intervalos, eso nos lo rechaza, ¿verdad? Simplemente con eso. Si ese valorcito hubiera estado dentro del intervalo que nosotros calculamos, ahí sí, damos por cierta la aseveración de que esa es la media poblacional, ¿verdad? Otro ejemplo para ir finalizando con esto. En una muestra de 100 personas extraída de una población, 20 de ellas son portadoras de cierta enfermedad. Estimar un intervalo de confianza a nivel del 95% para la proporción de personas portadoras de la enfermedad. ¿Vea? Aquí en este caso, como en el ejemplo que vimos de la proporción, este que está aquí, ¿vea? A nosotros nos daban un porcentaje. En este ejemplo no nos dan un porcentaje, pero nosotros lo podemos calcular, ¿vea? Porque nos dicen, una muestra de 100 personas extraídas de una población, 20 de ellas son portadoras de cierta enfermedad. Fácilmente entonces podemos calcular el porcentaje o la proporción, ¿vea? Simplemente dividiendo 20 entre sí, ¿vea? Pequeño tip ahí, ¿vea? Si no nos dan un porcentaje, ¿vea? De proporción, pues entonces nosotros busquemos cómo calcularlo, busquemos cómo dividirlo. ¿Dividirlo cómo? La característica que nos están hablando, ¿vea? La característica ¿cuál es? Que son portadoras de cierta enfermedad, dividido entre el total de la muestra, que son 100 en este caso. 20 entre 100, punto 20. Para el 95% de confianza, es decir, un valor de Z de 1.96, igual, vea, igual. Entonces, la proporción menos el valor estándar 1.96 multiplicado por, ¿ya? La raíz de P por 1 menos P dividido entre N, que son 100, eso da igual a 0.1216. Mismo procedimiento, ¿vea? Este está más resumido aún esta forma de resolver el problema, ¿vea? Si a ustedes les gusta este procedimiento, ¿vea? Pues lo pueden utilizar también. Más 1.96 por la raíz de lo mismo que ya está arriba. La solución de eso es 0.2784. ¿Qué significa? De que el intervalo de confianza está entre el 12 y el 27%, casi el 28%, ¿ya? Entre el 12 y el 28%, ¿ya? Entonces, el 20% de las personas que son portadoras de cierta enfermedad sí explica el comportamiento poblacional, vea, porque ese 20% está entre el 12 y el 27%, vea, también. Si nos lo hubieran planteado como un problema de validación de hipótesis, entonces aquí que hubiéramos concluido entonces, ¿verdad?, de que se acepta la hipótesis, ¿verdad?
se acepta la hipótesis de que el 20% de las personas a nivel poblacional son portadoras de la enfermedad X de la que estén hablando. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso practiquemos, ¿ve? Practiquemos un rato. Resolvamos algunos ejercicios acerca de intervalos de confianza. Y los ejercicios los tengo anotados por aquí en otro documento. ¿Ve? Aquí está. Vale, miren. Ejercicio para resolver de esta tutoría. Aquí en estos 2 que 3 ejercicios, vean, además del 95% de confianza, hay un ejercicio, que nos lo pide para el 99% de confianza. Es decir, más estricto se ponen todavía, ¿verdad? Entonces, esta tablita les va a servir mucho, vean. ¿Qué nos dice que son los niveles de confianza comunes? Los niveles de confianza comúnmente utilizados son el 90, el 95 y el 99, vean. Tenemos esta tablita acá con los niveles de confianza más comunes, ¿vea? Y dentro de ellos los más comunes aún todavía, que como les digo son el 90, el 95, el 99, que son los que están coloreados en azul. Entonces, como ya lo vimos para los ejemplos anteriores, para un 95 de confianza, se utiliza el valor crítico de Z de 1.96, lo que ya estuvimos viendo. Para el 99% de confianza es 2.58 y para el 90% es 1.65. ¿Vean? Entonces, les dejo esta tablita acá y les dejo también estos ejercicios para resolver. ¿Vean? Voy a hacer esto un poquito así, más alejado. Ahí está. Vale. Practicamos con esos 3 ejercicios, por favor. Misma mecánica de siempre. ¿Vean? El que hayan terminado, me lo comparten para estar seguros de que la respuesta es correcta. Perdón, los 3 hay que hacer. Sí, los 3. Hola, para quien me ha mandado el ejercicio 1, que veo que dice G.V. García, está correcto. Chévere, así es. Pues sí, como les decía, vean. 173.46, la media. Vaya, ya la calculé. Sí es 173.46. Solo que, redondeadito sería .47. O sea que es algo despreciable, vea, pero
si queremos ser estrictos, pues sería punto 47, ¿verdad? Por el redondeo. Pero sí es 173. Para la solución que me ha enviado, quiero ver, Cintigo, es correcta también. Así es. Ah, ok, Bernabé entonces. Para la solución que me ha enviado GV García, note la diferencia de este ejercicio con el primero. El primero es calcular el intervalo de confianza para la media. En el segundo nos están pidiendo calcular intervalo de confianza para la proporción. Vea. Entonces hay que usar la otra fórmula que vimos. Y el valor de 16, ese es información nada más. Eso de las personas mayores de 16 años. Ese no es un dato que se va a utilizar, ¿ves? Eso solo es información. Y a veces esos datos los colocan como cascarita, le llaman, ¿vea? Que a veces valores para ver si la gente se confunde, pero en este caso ese valor no se ocupa. Solo es información. ¿Estamos de acuerdo? Hola, ¿los demás cómo van con los ejercicios? Espero que lo estén practicando entonces. Miren, nos vamos a quedar hasta acá porque faltan 10 minutos para las 10, así para que tengan un pequeño espacio de relax por si van a otra tutoría después. Y pues la recomendación es que practiquen, ¿vea? Ya sea con estos ejercicios que yo les he propuesto en este momento, como con los que están propuestos ahí en el material de lectura. Que en el material de lectura son pocos realmente, son pocos ejercicios, así que pueden agregar esos también para practicar. Si ustedes gustan, me los pueden enviar en el transcurso del día al WhatsApp y yo con gusto les aviso si están bien o están mal, ¿verdad? Y si están mal, pues ahí les comento qué es lo que hay que corregir, ¿verdad? Está bien, Lee. Por el tiempo, pues, ¿vea? Concluyamos acá y, como siempre, gracias por conectarse a las tutorías y estar pendiente de lo que hay que hacer de la materia. ¿Ya? Bueno, gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día también. Y feliz fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Igualmente, Gracias. buenas a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz día.